vamos a ver cómo es el proceso de creación. Todo lo que pensamos antes de llevarlo a la práctica, o sea, antes de empezar con los anteproyectos o las pequeñas ideas que uno va tirando y después va a llevar a la práctica en forma concreta. Entonces, primero surgimos de una necesidad, en este caso, ¿cuál es la tuya? Tenés que trabajar, se está agrandó la familia, tenés visitas, como dijimos al principio del curso. ¿Qué es lo que estás necesitando? Entonces, nosotros estamos necesitando, por ejemplo, en este ejemplo, un espacio que sea moderno y juvenil, que tenga una zona de trabajo, es una persona que recibe visitas familiares continuamente, no tiene ningún mueble, o sea que no tenemos que, en este caso, que restaurar, al menos todavía no ha recibido ningún regalo, le gustan los colores claros y quiere obviamente tener la tendencia de este año, le gustan los colores claros, necesita un espacio luminoso, no tiene ninguna alergia. ¿Por qué? Porque a veces las alfombras, los textiles pueden generar alergias, la mala iluminación también. Los ácaros proliferan en lugares húmedos y oscuros. Y puede realizar un gasto promedio, o sea, no puede gastar mucho, pero dispone de cierto importe, digamos, lógico. Entonces, ¿cómo sigue? ¿Cómo seguimos esta necesidad del cliente? Se realiza un relevamiento. En tu caso, vos vas a hacer tu relevamiento. ¿Qué es un relevamiento? Tomar las medidas, lo que hablamos en el capítulo anterior, realizar un plano, tomar bien las medidas, la altura de las carpinterías, la altura de las ventanas, de los techos, ver qué luz necesitas. Empecé a observar tu espacio, el que querés decorar o reformar. Empecé a verlo con otros ojos, con ojos un poco más críticos, pero en el sentido positivo, y ver cuáles son sus posibilidades, de qué manera lo podés exprimir más y de qué manera sabes que no vas a poder lograr más. En este caso era un living, comedor, dormitorio, baño y una cocina. Después está el otro relevamiento, que es el del Feng Shui, que hablamos en la parte holística. El Feng Shui necesitamos saber la fecha de nacimiento, la dirección exacta, y ver de qué forma están distribuidos dentro de ese departamento la zona de la riqueza, la zona del amor, o sea, las 9 zonas que sabemos que el Feng Shui maneja y de qué forma entra la energía en esa casa. ¿Por qué? Porque si esta persona quiere potenciar su parte del matrimonio, casi todos quieren potenciar la zona de la riqueza, vamos a tener en cuenta estos espacios. Y le vamos a dar un refuerzo y vamos a aplicar las curas en el caso de que sea necesario. Y por el lado de la numerología, vamos a saber ya la fecha de nacimiento que nos dieron para el Feng Shui y vamos a ver qué vibración tiene la casa. Si la casa vibra en un número que le favorece a la persona y si están en concordancia con la misma vibración, vamos a ver que no necesita un número, una letra para llegar al número 6, o en el caso, bueno, si lo necesita, que va a ser parte de nuestros adornos. La numerología no indica que tengas que poner el número o la letra en la puerta de tu casa, sino que lo puedes tener también en un espacio interno, o sea, como un elemento decorativo. Entonces, volviendo al tema del relevamiento, tenemos que recordar las columnas, la carpintería, las puertas, chequear que las instalaciones estén bien. Si vos querés tener un espacio sano para el Feng Shui, todo lo que es agua y tiene que funcionar perfecto. Acordate, pérdida de agua, pérdida de dinero. Ver las alturas de los techos en el caso de que sea necesario, el estado de las paredes, el estado del piso, el de los muebles y de la luz natural, como hablamos antes. Ahora bien, vamos a suponer que uno tenga una casa antigua donde el estado de las paredes no está del todo acorde a lo que vos necesitas. Recordá que hay muchos revestimientos nuevos que pueden aplicarse sobre paredes, hay con proceso de humedades, se puede aplicar también paneles antihumedad, o sea, en este momento estamos en un momento de la decoración que hay muchos productos que pueden irte perfectamente sin necesidad de siempre caer en la pintura. Recordá que existen pinturas
muy específicas para cada caso. Entonces, ya sabemos también, después del relevamiento, que la persona en Feng Shui es, por ejemplo, es del signo de Aries, es una rata de agua, o sea que hay determinadas formas que le van a favorecer y otras que no. También sabemos que es una casa 1, que es una casa muy importante, donde la gente tiene muchas iniciativas y es lo que se diría un innovador. Entonces, una vez que tenemos ese relevamiento, esas observaciones, que fuimos conociéndonos, en el caso que sea para vos o en el caso que sea para otro, fuimos profundizando en esas cuestiones, ya podemos empezar a tomar decisiones. Entonces, según el Feng Shui, ya sabemos que hay colores azulados que le van a venir bien, porque es una rata de agua, necesita formas redondas, azuladas, etc. Entonces, sabemos que es una casa 1, podemos colocar en forma de decoración la letra E, N o W, que es la que necesitamos para llegar a la casa 6. Esto puede ser en madera, en cemento, en hierro, en el material que vos quieras. Y puede ser, como decía, hasta con luces, que ahora en este momento se encuentran un montón. Pero puede ser el elemento que te guste, simplemente que esté y que vos en algún momento del día lo veas, y entonces ya tu cerebro como que lo registra y ya llega a esa número. También esta persona tiene tendencia, o su idea era básicamente tener un estilo nórdico o minimalista. El nórdico tiene una tonalidad y el minimalista obviamente se fundamenta en blancos, negros de alto contraste. Entonces, a partir de allí podemos hacer una elección de los materiales que vamos a utilizar, tanto en madera como texturas, colores, a partir de estas dos propuestas. Una de las propuestas sería con tonos neutros, con toques nórdicos, y la segunda propuesta sería netamente minimalista con blancos, negros y de alto contraste, con cromos y otras tonalidades. Sería una paleta es más cálida y la otra es un poco más fría, más de líneas rectas, mientras que la nórdica es un poquito más monocromática y sutil. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer una paleta monocromática con un toque de color aqua. Recordemos que los colores y las texturas van a también necesitar un ritmo. Recordemos que tenemos que repartir el color aquí, allá y en todas partes, y que tenemos que reforzar con las letras y los elementos del Feng Shui y realizar las curas en los espacios que lo necesiten y en los espacios donde no los necesiten. Entonces, nos ha quedado conformada esta paleta de colores. ¿Sí? Podemos ver que esta parte de la lámina es de una paleta nórdica, donde tenemos tonos neutros con toques de turquesa, que serían la parte de agua del Feng Shui, con grises en sus diferentes tonalidades. ¿Sí? Tenemos cerámicas, pisos y paredes también neutras, y el toque de color del aqua. Fíjense, en la parte del dormitorio es una base neutra con un toque de calidez en el yute y algunos elementos de madera. Para el revestimiento se proponen estos 3 papeles, que son hechos especialmente a pedido para que la persona elija. Y el blanco, que en este caso es un blanco con un toquecito de gris, que nos puede servir para ambas paletas. En cuanto al sofá, tiene esta línea nórdica, pero también puede tener esta línea más recta con líneas más puras. O sea, dentro de la misma paleta hay variaciones que pueden ser utilizadas o que tenga la posibilidad de elegir. Las estructuras, si bien son planeadas en esta etapa, posteriormente no, son flexibles, permite algunas variantes, siempre manteniendo la línea y el estilo adecuado. Acá tenemos, por ejemplo, la paleta que se formó, para el ejemplo,
con tonos de azules y turquesas, un esquinero gris, el cortinado ya va en tonos de azules, las líneas del sillón Barcelona, que son de cuero y cromo, y lo que es alfombras también se eligieron tonalidades dentro de la misma paleta de colores, en grises, acuas y neutros. En cambio, en esta paleta, que es la minimalista, que sería la segunda opción, el cliente puede observar que las líneas son más puras, son de alto contraste, que se manejan más los negros y los grises. Por otro lado, lo que es la parte de iluminación, fíjense que netamente va al cromado, con vidrio, cuero. En este papel que se propone para el living es una trama parecida a un nido de abeja. Y el tono del sofá es bien oscura. O sea, el mensaje en una paleta a la otra es bastante diferente. ¿Sí? Si bien seguimos las líneas de las dos opciones que le puede servir a esta persona, en el caso a vos te va a pasar lo mismo, te vas a tener dos caminos, pero siempre tenés que recordar cuál es el mensaje que vos querés transmitir. En una va a ser una paleta un poco más cálida y en otra va a ser una paleta más tecnológica, más austera, sin tantos objetos que sean, digamos, recargados o que transmitan la calidez de un nórdico. Son elecciones, son decisiones, ambas paletas quedarían bien para esta persona. La persona elige, y en tu caso vos te va a pasar lo mismo, vas a tener dos caminos seguramente y alguno va a ser el que te ayude a definir cuál es el mensaje que querés transmitir. Bueno, ahora vamos a armar la paleta de este año. Vamos a ver a partir de una base neutra cómo lo podemos combinar y darle un toque de color con el color del año, que es el coral. ¿Sí? Bueno, tenemos una base blanca, seguramente tu caja, tu espacio es blanco, entonces podemos empezar a darle tonos de neutro. Ese mismo neutro lo podemos utilizar, como hablamos siempre, en texturas. Vamos a utilizar cortinas blancas, bien, hay que recordar la proporción de color. Vamos a utilizar pasamanería. Tenemos un piso gris, algunos toques de madera y vamos a poner el color estrella, que es el coral. También podemos pintar en algún sector algún tono coral. Fíjese que ya acá vamos teniendo la proporción de color. En las cerámicas de la cocina hay un porcelanato también beige. Y en los detalles de pasamanería vamos a utilizar blanco y gris para que quede unido. ¿Qué utilizamos en cuanto a metales? Vamos a utilizar dorados, ¿sí? Que trabajan en este caso como tonos amarillos, que van a ser el nexo entre el coral y los otros tonos. Esta es la paleta desde 2019, esta es nuestra propuesta, espero que te sirva. Bueno, siempre hay más posibilidades, siempre hay más posibilidades de combinar y elegir. Lo importante es que sepas cómo se arma y que sepas la proporción de color y cómo la vas a repartir en los diferentes espacios. Bueno, aquí llegamos al final de este curso, de la primera parte del curso de Domos Decoración. Estoy segura que todos estos conocimientos, mis 20 años de experiencia y conocimientos sintetizados en estos 6 capítulos, te van a dar todas las ganas de empezar a decorar. Te van a dar ganas y ya tenés herramientas para hacerlo. Así que lo importante es tomar la iniciativa y empezar. Recordar todo lo que vimos, recordar la historia, cómo fue el proceso, cómo se desarrolla una idea, cómo sabemos bien qué queremos, qué necesitamos, cuál es tu necesidad. Eso lo vas a saber. Eso es muy sencillo y lo podés ir viendo en todo este proceso. Ya tenés los elementos, ya sabes cómo se hace, cómo hace un decorador
qué elementos usamos, materiales, colores, y sobre todo también la utilización del Feng Shui y la numerología. Eso es muy importante en esta etapa donde estamos todos vibrando en esa frecuencia, todos queremos sentir esa magia y donde tenemos que confiar en nuestro sentido. Empecemos a confiar en nuestra intuición, en nuestras sensaciones. En este caso, sí, las tenés que aprovechar y estoy segura que te van a servir y vos te vas a dar cuenta qué es lo que estás necesitando. Porque por ahí empezás con una idea y después te vas dando cuenta que necesitas otro cambio, que necesitas un cambio de chip, como se dice en este momento, donde reseteamos un poco las ideas tradicionales. Y eso también estás vos, donde necesitas un cambio de cabeza y de decoración. A mí me ha pasado muchas veces que a veces empiezas las ganas de empezar a decorar. Te van a dar ganas y ya tenés herramientas para hacerlo. Así que lo importante es tomar la iniciativa y empezar. Recordar todo lo que vimos, recordar la historia, cómo fue el proceso, cómo se desarrolla una idea, cómo sabemos bien qué queremos, qué necesitamos, cuál es tu necesidad. Eso lo vas a saber. Eso es muy sencillo y lo podés ir viendo en todo este proceso. Ya tenés los elementos, ya sabes cómo se hace, cómo hace un decorador, qué elementos usamos, materiales, colores, y sobre todo también la utilización del Feng Shui y la numerología. Eso es muy importante en esta etapa donde estamos todos vibrando en esa frecuencia, todos queremos sentir esa magia y donde tenemos que confiar en nuestro sentido. Empecemos a confiar en nuestra intuición, en nuestras sensaciones. En este caso, sí, las tenés que aprovechar y estoy segura que te van a servir y vos te vas a dar cuenta qué es lo que estás necesitando. Porque por ahí empezás con una idea y después te vas dando cuenta que necesitas otro cambio, que necesitas un cambio de chip, como se dice en este momento, donde reseteamos un poco las ideas tradicionales. Y eso también estás vos, donde necesitas un cambio de cabeza y de decoración. A mí me ha pasado muchas veces que a veces empiezo con una idea ya pensada, desarrollada, esquematizada y de repente sucede o hay algún evento que me hace ver las cosas de distinta manera. No sé, desde un paseo, un comentario, una visita a algún espacio que dije, oh, qué sorpresa. Entonces dejate sorprender, dejate